Pero yo seguía. Tú conocías a Fabio, the guy, el que jugaba polo, que No era recuerdo. una estrella de polo, que eran varios hermanos. Estaba Feli, César y Fabio. Fabio, es una historia interesantísima, déjame decirte. Tú sabes que en Igueral tienen su equipo de vaqueros para manejar todo la operación de ganadería. Sí. Entonces, esos tipos, esos vaqueros, son una matatana montando caballos. Que sí que es. Y muchas de las habilidades que se necesita para un caballo de vaquero de verdad, son muy parecidos a las habilidades que necesita un caballo de polo. Ok. ¿Verdad? O sea, un caballo de vaquero tiene que entender que estamos cayendo atrás a ese becerro, ¿verdad? Él tiene que poder parar, dar la vuelta rápido, arrancar en cero a un galope en cero. O sea, es la misma cosa que hacen los jugadores de polo. Entonces, muchos de los hijos de los vaqueros de Igueral comienzan a trabajar en el Dude Ranch, en Casa de Campo. ¿Verdad? Y entonces los dueños de Villa y los ejecutivos, ellos son los que comenzaron a jugar polo. Esta sería en la época de Trujillo, porque Ramfi jugaba polo, ¿verdad? Y Khalil H. y todo eso. De hecho, hay un cuento famoso de Khalil H. Ay, hombre, mi tío, no hablen mal de él, ¿eh? No, yo no voy a hablar mal, pero yo no voy a hablar mal. Porque eso es que, óyeme, si alguien me va a hacer falta, de verdad. Y menos hoy que tú cumples años. Yo, Khalil, era lo Felicidades, más. Micaela. Gracias. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mira, Khalil H. estaba jugando polo con Ramfis y yo no sé qué pasaba, que él con el ajuar de jugar polo se parecía a Ramfis. Además, tengo entendido que Ramfis era una persona muy alta, al igual que Khalil H. Sí. Entonces, Khalil H. se cae de su caballo y se va por un barranco, y alguien confundió a Ramfis con él y dicen, no, se despotricó Ramfis, y arranca el jefe para allá con todo su séquito y todo el mundo y los carros y la vaina y la emergencia y todo. Y cuando dicen, no es Ramfis, falsa alarma, es Khalil H. Dice, no, está bien. ¿Qué importa? Y todo el mundo se fue. ¿Qué importa? Y dejaron a Khalil. Señores, bienvenidos a Bajo Radio. Hoy tenemos un programa muy especial porque, como dije, Micaela Tolentino, mi amiga del alma y mi pana y mi ángel de la guarda, cumple años. Es una ocasión muy feliz. Entonces, más feliz todavía estoy aquí de recibir a Amanda Libotti, productora, documentalista, una persona que sabe mucho de la vida y que me ha acompañado en momentos terribles de la mía. Sí, y Rosa NG, una persona ilustre, restaurantera, que nos viene a hablar sobre don Hugo Tolentino Díaz, sobre sus periplos en aquellos años y sobre su último viaje empresarial, emprendedor, que es el restaurante Wu Asian Cuisine. Entonces, yo estoy feliz. Que vamos mañana para allá. Claro, aparte de que está mi hija Rebeca acompañándonos, comiendo boca. Claro, la persona inteligente comemos boca, ¿no? Exacto. Tú sabes llevar tu etapa. That's how it works. Sí. Bueno. O sea que quédense ahí con Bajo Radio, que nosotros venimos en un momentico con más de Rosa NG y Amanda Libotti. El problema es que no es mentira. No, el problema es que no es mentira. O salimos a comprar fósforo y cigarrillos y venimos en 3 años. Ay, yo tengo uno que hizo eso. Oh, Dios. ¿Y los chinos? ¿Cómo son los chinos? Bueno, espérense. Ahí está. A mí me encantan los chinos a mí me encantan porque los chinos son misteriosos.
Sí. son un misterio. Tienen fama de eso. Ellos ponen, ellos ponen, inclusive cuando usted habla un perfecto español, cuando yo estoy seguro de que usted está integrada perfectamente a la cultura, porque usted es dominicana. Usted es dominicana. Cibaeña, además. Exacto. Cibaeña. Cibaeña. Dominico chino cibaeño. Exactamente. Ya. En Santiago. Wow. 30 caballeros. Wow. Orgullosamente. Pero por supuesto. Y ahí lucha. Obviamente. Ahí es que yo no estoy con usted. Ya. Ahí. De que ahí. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Siempre se puede estar de acuerdo. Exacto. No, pero usted me cae bien. Pero, doña Rosa. Por lo de Cibaeña o por lo de la aguilucha. Por lo de China, por lo de... Se quitó de Rosa, todo. ¿y los padres suyos fueron emigrantes de China? Claro que sí. ¿Y usted sabe cuál fue como el evento que le motivó a ellos a emigrar? Sí, por supuesto. ¿Qué era lo que estaba pasando? Mire, mi padre vino aquí en el 1927 y vino a la edad de 18 años. Era muy joven. Wow. En esa época China era un país muy pobre, pero muy pobre. Sí. Yo no sabía, me enteré luego, la primera vez que yo fui a China, que tuve la oportunidad a través de la oficina de chinos de ultramar de la provincia de Cantón, que me llevaron al pueblo donde nació mi padre, donde vivía mi padre, y ahí encontré un tío que estaba vivo, Wow. que él me contó la verdadera historia de mi familia, que mi abuelo había venido aquí en el 1923. Y mi padre, mi abuelo vino aquí en el 23 y decía a él, a mi tío y a mi papá que vinieran a Santo Domingo, que aquí había trabajos, había dinero y todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí es que yo me entero de esa situación. Pero mi tío no quiso venir para acá porque él andaba detrás de Mao Zedong, ya en la guerrilla, ¿no? Okay. En esa época. Pero mi papá, que había vivido 5 años en Burma, en Birmania, en donde una tía abuela, él sí vino para acá, tomó su billete de barco y llegó aquí al país. Luego mi abuelo se regresó a China en el 1928, o sea que él estuvo desde el 23 hasta el 28, y se fue porque cuando él salió de China, mi abuela china estaba embarazada. Yo conocí la hija que nació en ese tiempo y que ya falleció, igual que el tío que ya falleció también. Yo tenía siempre como un túnel oscuro en la mente, porque cuando mi papá murió, que murió aquí en la República Dominicana, yo estaba en Argentina, yo estudiaba en Argentina, y no me pudieron localizar porque yo estaba en la cordillera de los Andes trabajando, y yo hice estudio allá de geología. Entonces, al no encontrarme, pasaron 2 meses que mi papá murió y yo no lo sabía. Y me enteré por una carta que me enviaron, porque en ese tiempo no había celulares ni había nada de eso, ¿no? Y entonces pues me quedé con ese medio círculo por cerrar de no haber visto y no haberme despedido de mi papá. Por esa razón es que yo me embargo con la idea de hacer un barrio chino a la memoria de mi papá en la ciudad de Santo Domingo. Y además tuve la gran suerte de que al ir a China encontrar a ese tío y verlo morir, porque uno de esos viajes que yo hice a China siempre como miembro de la Asociación de Chinos de Ultramar de la provincia, yo soy una persona muy respetada por ellos, y más por lo que hice la relación diplomática China-República Dominicana. Entonces, de ahí es que viene que yo llego años después de haber conocido al tío, y le pido allá a los líderes de Cantón que yo quiero volver al pueblo donde nació mi papá. Yo vi la casita, y está allá la casita. Esas casitas no la tumban, es en un pueblito de gente humilde, pero los dueños de esas casas están ahí y va en herencia de la gente. Y ahí entonces también descubrí
la tumba donde estaba mi abuelo y mi abuela, pero también la tumba de mis bisabuelos. Qué emocionante. En la tierra, en una montañita subiendo, rodeada de bambuses, ellos lo entierran en urnas, en la tierra, no hay nada, solamente aquí está. Qué emoción. Sí. Y fue realmente cuando yo vi a mi tío morir, o sea, prácticamente estaba ya para morir. Yo le dije a la prima, déjenlo ir, que se va. Y fue para mí como cerrar el círculo, porque él era muy parecido a mi padre, pero idéntico. Y de ahí entonces ya cerré ese episodio triste, ¿no? Sí. Pero con cierta satisfacción. Sí. Así es. ¿Cuántos hermanos usted tiene? Yo tengo 4 hermanas y 3 hermanos. Yo soy la mayor, mi hermana Levy, que es la escritora de cuentos para sí, ella estuvo aquí. Ella estuvo aquí también, no sabía que bien, sí. La otra es una empleada de aduana, y la pequeña, que es ingeniera, que yo la crié cuando papá murió, ya tenía 6 años. El esposo de ella ahora es cónsul en Miami, cónsul general en Miami, Jacob Fernández, y bueno, ella es mi hija. Qué bien. Yeah. No sé ustedes, pero ella dijo algo en el cuento que también me distrajo. ¿Qué sería? Que estaba en Perú porque estaba estudiando geología. En Argentina. En Argentina. En los Andes. Sí, exacto, en los Andes, por eso no me podían localizar. Geología. Sí. Porque, ¿quién estudia geología? Bueno, yo. Pero en serio. Que fui la primera. Eso que study of rocks. Que fue, Study of rocks. Exactamente, que fui la primera subdirectora general de minería en el país. Bueno, esta No, mujer. pero que te vaya bien. Vámonos. Sí, vámonos. Deja que esta cabina se acaba de mover entera. Me da tanta alegría estar aquí y haber encontrado a este personaje que se llama Micaela Tolentino. Sí. Y mira que coincide que yo cargué cuando era un bebé. Imagínate. Wow. Que yo cargué cuando era bebé. 48 years later. Y jugaba con ella en la arena. Sí. Ella apenas era, una gordita, indiecita, así, muy toda bonita. tierna, papachosa. Así mismo Ay, era, Jesús. así mismo era. Su mamá Sí. Ligia Bonetti, me acuerdo muy bien de ella, y de su padre Hugo Tolentino, mi gran querido profesor. Exacto. Yo peleé mucho por la rectoría de tu papá, tú no te imaginas. Tengo fotos de él, de ese tiempo, de esa época, con todos los grupos de las chicas que le apoyábamos, ¿no? Y luego él vino a verme en el barrio chino, porque él vino a conversar conmigo sobre un libro que estaba escribiendo sobre el tema de gastronomía que hizo para, Yo recuerdo claramente cuando él me dijo que tenía que ir a hablar con usted. Sí, y vino, y conversamos, sí. Doña Yo le di Rosa, unos documentos. Doña Rosa, Ajá. ¿cómo se hace para usted unificar los criterios de todos los chinos para hacer el barrio chino de Santo Domingo? Bueno, eso ¿Cómo, fue. qué lucha, qué tipo de lucha? Porque, por ejemplo, yo sé lo que tomaría eso para los dominicanos, que nunca se ponen de acuerdo. ¿Usted me entiende? Pero los chinos sí, y son un tren. Cuando un chino se pone de acuerdo, cuando los chinos se ponen de acuerdo, son un tren. Sí. Un tren imparable. Rubén, no fue fácil, fue Ajá. bastante complejo el proceso. Ujú. Yo tenía mi idea fija, Sí. porque yo había estado en Nueva York, había visto el barrio chino, Sí. estuve en San Francisco de California. Que y ese yo sí es un barrio chino. Ese sí, exacto. Y yo dije, pero esto se puede hacer en la República Dominicana. Sí. Y no hay que olvidar que cuando nosotros vinimos de Santiago en el año 59, mi papá, los familiares nuestros estaban ahí en la Duarte con Barahona. Ujú. Y nosotros vivimos ahí, pasamos la revolución ahí, es decir, yo de adolescente conocía todo el entramado. Exacto. Iba al Parque Enriquillo a ver el hombre de la que se ponía la culebra y el Sí. hacían todas esas cosas. Y había ¿no? un restaurante en Sí. ese edificio, en el Había- segundo piso. Había El cantón, varios. el cantón. Habían Habían varios. Había Habían varios varios. restaurantes. Un tío mío estaba en la Duarte con Benito, otro estaba más abajo, cerca de la Mella,
Es decir, ahí había una comunidad china, realmente cantonesa básicamente, del mismo pueblo de Cantón, en Ping, se llama en Ping, el pueblo, y éramos toda una gran familia, esa es la verdad. Los teatros estaban ahí, el Teatro Julia, Teatro Diana, el Teatro Max. Entonces, que había una iglesia. Sí, un desastre. Eso acabaron con mi proyecto de Barrio Chino. Y entonces yo pensé, yo voy a hacer a la memoria de mi papá, que no vi morir, esto para la ciudad, y además yo estudié lo que era la ciudad de la zona colonial, que me gusta mucho, y dije, la oferta gastronómica para los turistas del país es esto, es ahí que deben venir, ¿ves? Y cuando comencé el proyecto, yo estaba trabajando para la Unión Europea, después que yo vine al país después de 20 años, porque me casé con un alemán, mis 2 hijos son alemanes, son alemanes, y al yo regresar a la República Dominicana... O sea que sus hijos son... Dominico-chino-alemanes. Dominico-chino-cibaeño. Ella la cibaeña es usted. Yo vine de China, de Alemania, a tener mis hijos aquí por nacionalista en ese tiempo, imagínate. Alumna de Hugo Tolentino no podía ser de otra manera. Y entonces, bueno, yo vine en el 97 a la República Dominicana, de vuelta después de 20 años. Y ahí, porque yo estaba en Chile, en Santiago de Chile, cuando el PLD ganó, cuando Leonel Fernández, su primer gobierno, ganó. Entonces, yo estaba al lado de Juan Bosch, ahí que yo conocí a tu papá también, al lado de Juan Bosch. Y entonces, en ese tiempo, pues, me dediqué a trabajar. Yo vine a trabajar, trabajé en planificación, y luego trabajé en la cooperación internacional. Yo fui viceministra técnica de la presidencia y trabajé mucho hasta que terminé el gobierno. Después terminó el gobierno, el primer gobierno del PLD, yo entonces me fui a los organismos internacionales. Trabajé con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el AGTZ de los alemanes, y también trabajé con la Unión Europea. Ahí trabajé como 6 años. Usted hizo lo que debió hacer Leonel Fernández. ¿Qué debió haber? No, ya. Bueno, no lo sé. No, perdone. Sí. No, sí, yo entiendo muy bien. Corroboro esa idea. Sí. La verdad es que las intrínculas del poder son bien complejas, y la gente, yo no sé, el ser humano como que se apega demasiado al tema poder. Pero cada cabeza es su mundo, ¿no, verdad? Sí. Y el mundo está cambiando, y el país está cambiando, y realmente, gracias a Dios, felizmente sí está cambiando. A pesar y hay que ir de... soltando a las nuevas generaciones, la verdad, cada quien hace su... Siendo honesta, yo no sé qué tan bueno sea el cambio, porque siento que estamos cambiando dentro de la misma rueda, pero de que estamos cambiando. Bueno, hay cambios que no habían pasado antes, entonces que queremos aún así, siempre vamos a querer aún más. Claro. Pero hay que dejar que, aunque para algunos de nosotros es muy difícil, hay que dejar que el tiempo le llegue. Que se madure más. Y exacto, y esos cambios van a llegar. Siempre es cambio, o sea, el sentido de la vida es cambio siempre. Siempre cambiando, siempre adaptando. Es la ley de la dialéctica. Sí, exacto, es la verdad. Todo cambia, como decía Marcelo. Sí. Por ejemplo, la gente dice, no, que el Me Too Movement ahora los hombres no estaban, qué sé yo cuánto. Pero es que seguimos para adelante. Siguen cambiando. A mí me interesa una visión más burguesa de todo eso del cambio. Como comer pato pequeños. No, la que dice... No, en mi restaurante eso es asequible, no es para burgueses, para todos, porque el precio es pero mejor todavía, podemos comernos 2 patos. Entonces, yo digo en lo del cambio, por Giuseppe Tomasi de Lampedusa, que era un burguesote italiano, que él decía, para que todo siga igual, algo tiene que cambiar. Entonces, él lo dijo en Gato Pardo, su obra maestra. Entonces, yo creo en eso. Para que todo siga igual, algo tiene que cambiar, un ingrediente, hay que ponerle. Volviendo a su pregunta sobre el tema
de cómo logramos hacer el barrio chino, hay que decir que primero yo tenía una idea fija en la cabeza. Yo solté el trabajo en la Unión Europea, que ganaba muy bien, por cierto, manejaba el tema de género y ahí de participación y género, y ayudé mucho a las alcaldesas de todos los partidos, las junté que se apoyaban por el hecho de que eran mujeres, se ayudaban una con otra, y fue un trabajo muy bonito. Entonces me dediqué a estructurar el proyecto, pero el problema era que yo tenía que juntar a los taiwaneses, porque estábamos bajo la orden de Taiwán, y a los cantoneses, que no eran comunistas, pero eran cantoneses. ¿Tú entendiste ahí? No, Rubén, le llega la Rosa. Yo en esa época trabajaba con John Feng. Que era sí. Usted está al tanto de la polémica mía con John Feng. Aquí yo quería y respetaba muchísimo. No, pero más o menos yo estaba como fui a varios encuentros que habían. Pues le cuento que John Feng y yo a veces hasta tomamos y nos emborrachamos juntos. Sí. Esa es la mejor forma de resolver problemas. Pregúnteselo a mi cara. Y me decía, pero es que tu gobierno me lo está poniendo muy difícil. No estaba pensando en política, yo lo que pensaba era que hay que hacer el proyecto, y yo quería, es más, yo le llevé a John Feng, porque yo lo consideraba lógico, que Taiwán aquí daba muchísimo dinero, y es más, yo le decía, tenga los planos, háganlo ustedes, que ustedes pueden hacer. Exacto. Para los taiwaneses no era nada gastarse $1 millón en el barrio chino, y no se imaginan cómo si hubieran ellos, ¿tú entiendes? Pero ahí había unas diferencias. John Feng era del continente, pero pero se había ido con el Kuomintang, o sea, detrás de Chiang Kai-shek a Formosa, a Taiwán. Y entonces él tenía órdenes específicas, claro, que no podía hacer. Después, fíjese, yo estaba en la mesa y yo no hablaba chino entre uno y otro, pero yo tenía las riendas de la negociación. Y entonces pude convencer a los taiwaneses y pude convencer a los cantoneses, y yo puse parte también del dinero por la Fundación Flor para Todos que yo tenía, porque mi objetivo era honrar la memoria de mi papá. Y así es como... ¿Y qué les dijo usted? ¿Qué le dijo usted como argumento final para cerrar la negociación, poniéndolos de acuerdo? Porque era elevar la dignidad de la comunidad china en el país. Pero usted no le dijo eso, que eso debía ser porque usted tenía esa motivación personal. Sí, claro, ellos lo sabían. Yo era la descendiente de un inmigrante chino, cantonés, pero mi mamá dominicana, ¿me entiende? Y entonces la motivación caló, porque además sucedió que el Ayuntamiento del Distrito Nacional había trazado la renovación de la Duarte, y yo soy quien voy donde Roberto del Cerro y le digo, ustedes no pueden hacer eso sin pensar en el barrio chino. Y ellos, que no tenían un interlocutor claro para entenderse con la comunidad, yo soy la interlocutora. Exacto, y así es que yo me hago la interlocutora y hago un acuerdo firmado con el ayuntamiento. Yo planifiqué todo, yo soy planificadora también. Y entonces yo hice un acuerdo con cultura, por los aspectos de los intercambios culturales. Yo hice un acuerdo con la policía por el problema de la seguridad, porque era una zona apache, y sigue siendo una zona apache. Lamentablemente, cuando yo me voy en el 11 a China, pasan casi 8 años, y resulta ser que ha decaído mucho el barrio. Y esto es por la falta de continuidad de continuidad del Estado. Como siempre sucede. La embajada de Taiwán se retiraron del país, ¿no? Claro, porque la condición con los chinos del otro lado era que no podía quedarse Taiwán. Eso fue un problema, digamos, de tipo geopolítico, político entre ellos. Sí, yo sé. Yo me fui a China con el objetivo, después que pasó de que inauguramos Barrio Chino y Barrio Chino comenzó a florecer como económico y de desarrollo económico, yo no le pedí a nadie que me nombraran. A mí me nombraron porque consideraron que como yo había hecho una batalla y ya defendía a los chinos, era una líder, iba a hacer un buen papel allá. Y es así como el expresidente Leonel Fernández me nombra
allá y yo voy para allá y allá no hay nada. Yo lo que agarro, leo los acuerdos, veo que es lo que hay. Y entonces comienzo a demostrar a los chinos que sí tenemos capacidad para poder hacer una buena asociación. Y en eso, obviamente, que Taiwán tenía que retirarse. Sí. Le digo que cuando vino en uno de esos viajes el ministro de ultramar de Taiwán, me dio la razón y me dijo: Rosita, debimos haberla apoyado a usted, debimos haber hecho nosotros el barrio chino. Y yo le dije, mire, a veces las cosas del destino no quiso que sea así porque somos todos chinos, ¿entiendes? Los taiwaneses son chinos, sí. Y los cantoneses, y los chancaineses, y los beilineses son chinos también. Sí. Ese es un problema. Pero como usted dice que eran problemas políticos de allá. Sí, pero que usted sabe que cuando se dio la realidad de la Segunda Guerra Mundial, de que Estados Unidos y los aliados europeos ganaron la guerra, pues el mundo se dividió en dos, sí. Los que eran comunistas y los que eran... Sí. Sí. Lo dividieron. Sí, lo dividieron. Y sí. Taiwán es el producto de eso. Se ve. Taiwán, Chiang Kai-shek perdió la guerra de Mao Zedong y se fue y en cierta forma los chinos consideran que Taiwán sigue siendo parte de su territorio, porque realmente lo Doña Rosa, yo tuve la relación que tuve con John Fenn, era como productora de video que produje una serie de videos sobre, como usted bien dice, los diferentes proyectos que los taiwaneses hicieron aquí. Hicieron muy buenos proyectos. Muchísimo. Sí. ¿Usted tiene que haber conocido al doctor C? Claro que sí, gran amigo mío, doctor C. Ese fue la viuda de él es amiga mía. Él era taiwanés. Sí. Él era el padre del arroz dominicano. Él era del continente, doctor C. Era del continente. Porque que muchos... muchos emigraban para Taiwán, claro. Como también se fueron a Hong Kong. El doctor Xie hubiera sido una entrevista fabulosa. El doctor Xie era un ser humano extraordinario, muy querido. Él me dijo a mí, solo hizo muchísimos trabajos. Hoy gracias a él nosotros podemos comer arroz en este país. El doctor Xie al momento, año y medio antes de morir, yo fui y lo entrevisté y él tenía su sombrerito. Y él estaba experimentando con un arroz morado. Oh, Lord. Morado. Y entonces él me dijo, esto no tiene nada que ver con el PLD. No tiene nada que ver con el PLD. Sí, porque era muy sabio. Sí, entonces yo le dije, doctor Xie, ¿y por qué fue que usted vino aquí en principio? Él me dice, porque yo bebía mucho allá. Lo mandaron para afuera para su esposa, Esther, ella viene cada domingo al barrio chino, tiene una tienda, una carpa y vende unos dumplings fantásticos, fabulosos. Vende unos panes. Mercado. Pero esa es. Está ahora mismo frente a la Escocia. Esa es que siempre igualita de trabajadora. Ella va por todos los sitios donde tienen los sembradíos. Nosotros somos fijos en el barrio chino. Yo iba a decir que antes de irnos para Rancho Arriba el domingo fuéramos para allá a desayunar. Buena. Pero doña Rosa, cuando yo hice esos trabajos con los taiwaneses, ellos me mandaron a Taiwán a una conferencia de video, que sé yo quién, y duré como 10 días allá. La debes haber tratado muy bien. Me encanta. Mira, yo literalmente el día antes que me tenía que ir, literalmente yo estaba dando gritos. Claro. No me quería ir. Yo conocí Taiwán también porque una vez cuando yo era viceministra técnica de la presidencia, el embajador de Japón me invita a ir a Japón. Pero yo no sé cómo se enteró el de Taiwán que yo iba para Japón. Wokan era tremendo antes de John Fenn, ¿no? Y entonces Wokan viene y me dice, Rosita, usted debe ir a Taipei. Yo dije, bueno, déjeme ver. Pero mire, embajadores, que quien me está invitando es el gobierno de Japón y ustedes no tienen relaciones con ellos. Y me dice, no se preocupe, que eso se va a resolver. Entonces yo hablé con el embajador de Japón y me dijo, sí, no hay ningún problema, vaya. Cuando iba yo en el avión desde Tokio
a Taipei, yo nada pensaba, ay Dios mío, tan cerca y tan lejos que estoy, porque estaba justamente pensando en donde había nacido mi padre. Sí. Y a mí lo que yo quería era ir al otro lado, Ahora, sin mira, saber que me iba la vida a dar la oportunidad de ir. Doña Rosa, lo que a mí me gustó viendo a lo que usted estaba diciendo ahorita de tantos chinos continentales que se fueron junto con Chiang Kai-shek, que en Taipei hay tantos buenos restaurantes de todos los diferentes provincias de China. Sí, es cierto. Y japoneses también, Claro, coreanos Japón también. dominó, estuvo colonia, muchos sí. años 50 colonia, años. 50 años de colonia los taiwaneses. El doctor Sie me hablaba de eso porque cuando él era niño, los japoneses eran los que mandaban. Así mismo. Y que no lo dejaban hablar mandarín. No. Quien instaura el mandarín en China es Mao Zedong. Y eso fue un gran logro del Partido Comunista Chino, porque es que en China hay 56 etnias diferentes. Sí. Y todas hablan increíblemente otro idioma. Por ejemplo, en Cantón mismo. Justo como aquí. Casi. Allá en Que nos Cantón. estamos volviendo locos con un vecino que tenemos ahí al lado. Oiga, qué disparate. Qué complicado Qué es. complicado. Mire, en Cantón mismo, que es una provincia de más de 100 millones de habitantes, Imagínate. del mismo pueblito de Enping a Taizán, que están cerca, a 1 hora de camino, como de aquí a Boca Chica, hablan idiomas diferentes, o hablaban originalmente, ¿no? Ahora todo el mundo habla mandarín, pero los cantoneses son un poquito los que más se resisten y siguen hablando cantonés entre ellos. Aquí la comunidad china toda habla cantonés, excepto una parte nueva que ha ido viniendo, que son los inmigrantes de Fujian, los fuquineses. Esos están en la Duarte arriba, y la José Martí, y por ahí, por la Bando, todos esos empresarios de por ahí son de Fujian. Ven acá, doña Rosa, y yo pensando, ¿hay algún proyecto para que allá en China se haga un barrio dominicano? Esa no sería mala idea. Ay, no, ay, no. Yo no creo. No le metas idea. Mira, Diablo. Pero ¿para qué tú vas a meter a joder con dominicanos por allá? Una bachata. No, ay, Dios mío. No, a los chinos les gusta. A los chinos les gusta mucho la bachata. Yo tengo un amigo, David Ho, que lo traje aquí a Santo Domingo cuando todavía no teníamos relación diplomática, lo convencí, porque él va mucho a Cuba y le encanta bailar. Ese hombre tiene varios, pero decenas de escuelas de enseñanza de merengue, bachata y salsa. Exacto. Tuvo en un sitio como el Sartén, allá en Hong Kong. Hay que poner una cosa así. Y los europeos de los países altos. Claro. En Viena estaba una tía mía en un parque en Viena, en Austria. Estaba tía Olga, Rebeca, en un parque. Y tía Olga estaba ahí descansando porque habían tenido una mañana muy dura. Llena de cultura. No, pero que ella estaba muy cansada. Y ella, déjame sentarme aquí, déjame tranquilo un ratico, Eric, porque yo estoy explotado. Entonces ella dice que de repente comienza a darle un olor y ella dice, no, es que no puede ser. Es que no puede ser que yo haya cogido un avión tantas horas para venir a Austria, para asentarme en un parque con todas estas salchichas que tienen, con ese bratwurst, con toda esa infinidad de embutidos para que me dé un olor a longaniza, con fritos. Y efectivamente ella siguió el olor así como los muñequitos, como en Tom y Jerry, así. Siguió el olor y era un dominicano que había ahí que vendía chicharrón, longaniza. Nicole Murillo está en Zúrich. ¿Sabía que Nicole Murillo está en Zúrich haciendo sancocho? Sí, eso yo lo vi, pero está bien porque eso pero parte del cuento es que ella encontró como que un little Dominican supermarket allá, que encontró yuca, encontró cilantro, un colmadón. Un colmadón, sí. Yo tenía en Beijing un asistente chino-colombiano, hijo de un gran amigo mío,
intelectual allá y trabaja para la Embajada de México, largos años, décadas. Y el muchacho joven hablaba un perfecto español, obviamente, y chino, y yo me lo llevé a trabajar conmigo. Cuando yo salí de China, él estuvo un tiempito con el embajador que designaron allá, y entonces luego se inventó un proyecto, y él tiene un bar que se llama Santo Domingo, y que es muy frecuentado, con música, merengue, bachata, salsa, toda esa cosa. Apoyar. Y allá había una salsa caribe también, que los cubanos también tenían, y ahí era un centro muy especial. Es tan así que le voy a decir una anécdota. Hubo una época en que una señora llamada Madame Wu Yi, esa señora Wu Yi era viceprimer ministro de China. Wow. Inclusive una mujer tan formada, yo la conocí en Cantón a ella en un evento, y una mujer de tanta fuerza y capacidad, que los chinos la mandaban a Estados Unidos cuando había cualquier asunto que había que representar a China. Y ella se jubiló, porque los chinos se jubilan, todos se jubilan a los 60 años, excepto el presidente. Sí, porque son demasiados. Sí. Hay que darle chance a otro. Es cierto. Y entonces ella se jubiló y se puso a aprender merengue. O sea que ella se fue a una de esas escuelas de David Hur y se puso y baila merengue, y le gusta el merengue. Los chinos, la gente es jubilada, después los 60 se ponen a bailar en los parques, hacen gimnasia, hacen tai chi, hacen muchísimas cosas, y la influencia allá del merengue es importante. Ya sabes. Ya sabes. Un barrio dominicano. Ahora suena como una buena idea, como montar un barrio dominicano con un colmadón en la esquina. El problema es que se va a llenar de dominicanos. Allá hay los dominicanos allá hay un grupo de dominicanos muy buenos, sí. Jóvenes dominicanos. Yo estuve bueno. apoyando mucho a esos jóvenes, se fueron muchos becados desde aquí. Ah, bueno, que esos son los becarios. El acuerdo que se hizo entre el INTEC y la Oficina de Desarrollo Comercial en aquel tiempo, y muchos hicieron muy buenas carreras en China, e inclusive se han quedado trabajando en China, o se han ido a trabajar a Europa y al mismo Estados Unidos, porque lamentablemente aquí pues no le pagan. Así es. Ese es medio complicado. Así es. Vamos a hacer una pausita y seguimos con más de Amanda Libotti y de doña Rosa NG, quien nos ha dado un programa exquisito, ¿verdad? Y Amanda Libotti se lo ha cogido para ella. Pero no hay problema, sí. Yo pensé que yo estaba siendo muy callada. Tú no, callada, no, está bien, pero sigue así. Ok, así que seguimos con Bao Radio. Cuando yo, fui después, pues yo estudié allá y después volví a era como una especie de diplomado en la Comisión de Energía Atómica, auspiciado por la OEA. Y yo llegué allá. Felicelio Dupodrey, amigo de tu papá, me pide, amigo mío también, que yo vaya donde una gente y le busque unas cosas que él dejó allá cuando fue a Argentina. Y yo inocentemente, yo voy, Felicelio era muy amigo de Juan Bosch también, y yo era muy de la casa de don Juan. Y ahí Felicelio me viene, yo llamo a la persona, viene un señor con un misterio, me lleva en su carro, casi como los ojos vendados, y ¿a dónde que yo voy ahí? Me da mucha vuelta por todos los sitios. Y finalmente me lleva a un apartamento. Y ahí me brindan, me acuerdo como hoy que me brindaron unas frutillas, como dicen ellos, frutilla. Y la frutilla es la fresa, ¿no? Con crema. Me encantaba eso. Y entonces él me dio una cajita que yo ni la abrí. Esa cajita, yo al regresar de allá, porque me regresaron, la traigo. Y cuando yo he abierto esa caja, que yo me quería morir, porque ahí estaban todos los libros comunistas de Felicelio Dupodrey. Si la policía me agarra a mí ahí, pobre de mí, porque era la época de los montoneros, ¿tú entiendes? Ay, Dios. Y que había un serio peligro de esa cosa, me hubieran metido presa de por vida, quién sabe. Pues gracias a Dios no pasó eso. Yo le entregué los libros a Felicelio. Y nada, y eso fue una anécdota, ¿no? Favorcitos internacionales. Sí,
que no lo pueden hacer porque ahora es la droga que le ponen a uno, esas cosas. Hay que ser muy cuidadoso en eso, es muy peligroso. Doña Rosa, es fascinante la historia suya como una mujer que ha tocado muchas bases, que se ha desempeñado en muchísimos roles. Sí. Pero a mí se me ocurre, o sea, después de usted hacer el barrio chino, usted como gestora principal, sí. ¿A qué usted se dedica entonces? Yo le dije, yo fui consultora de organismos internacionales, ¿no? Un tiempo, y después me dedico a hacer el barrio chino y después me nombran en China como la representante del país oficialmente. Yo monto la oficina porque no existía nada allá. Y de ahí comienzo a convencer a los chinos de que era importante hacer la sociedad, digamos, de reconocimiento diplomático. Yo fui con ese objetivo, lo alcancé en el 2018. No me nombraron embajadora, que era lo que se esperaba, y yo decidí regresar a mi país. Yo regresé a mi país. Yo recogí todas mis cosas, muchas de esas son esas que están expuestas en el UE 5.5, y entonces me quedé adscrita a la Cancillería, porque ellos me plantearon, primero querían que yo me quedara como cónsul en Shanghai, y yo dije que yo no fui para hacer lo que yo hice y ser cónsul. A mí no me interesaba, mi problema no era de dinero, el problema era de reconocimiento, sí. Correcto. Sí. Yo fui que metí mano aquí. Y yo regresé, yo debo decir que el canciller Miguel Vargas Maldonado fue muy consecuente y explícito cuando yo hablé con él al regresar, y me dijo: doña Rosa, nadie era más idóneo que usted para haber sido la primera embajadora en China. Pero usted sabe cómo son los políticos, y eso sucedió. Entonces me dijo que qué embajada yo quería, y yo le dije que yo creía que eso era el presidente de la República que tenía que decírmelo, porque él me conocía muy bien. Yo había sido compañera de él en la universidad, vivimos juntos muchas etapas importantes, y él sabía lo que yo había trabajado allá, que era su decisión, que yo respetaba, obviamente, porque él era el presidente, y a los presidentes hay que respetar. Entonces me quedé así, pendiente. Después él me llamó y conversamos, y él me ofreció que me fuera a Vietnam, y yo eso sí me pareció interesante. Me ofrecieron también Jamaica, y yo dije: no tenía sentido, ¿yo a qué voy para Jamaica? Yo tenía ya en Asia mucha visión, tenía muchos contactos, y tengo muchos contactos, y me pensé que Vietnam sí podía ser, porque primero no había embajada allá, yo iba a crear una embajada. Segundo, porque Juan Bosch hablaba tanto de Vietnam que yo fui a Vietnam, y yo recorrí todos los países que él describía en su libro, Las Antípodas. Vietnam era el país más principal en ese tiempo. Estaba la lucha de Ho Chi Minh contra el pueblo vietnamés, contra los americanos. Aunque debo decir que yo no tengo nada contra los americanos. Yo estudié en Washington también, estudié los temas de seguridad y defensa en Washington, la Universidad Nacional de la Defensa. También. Sí, porque yo tengo mis añitos. ¿Sí? Y entonces, por esa razón, pues, yo esperé que me nombraran, pero nunca me nombraron. Ahí pasó la situación de que vino el COVID, se cambió el gobierno, y ahí estoy en stand-by. Esa es la con un restaurante. Yo siento que los hijos míos, los del restaurante, fueron mis hijos. Ellos fueron los que empezaron, porque nosotros teníamos ya en el barrio chino un restaurancito que se llamaba Meigui. Era pequeño, sí. Pero la gente iba. Vanessa me llevó. Nosotros llegamos también. ¿Cuál era esa? Meigui, que significa rosa en chino. Ah, la que estaba en la esquina. En la esquina, exacto. Sí, yo fui ahí. Con Benito. Y los hijos míos me dijeron: no hay restaurante chino bueno. El que estaba en la Duarte con Benito no era el asadero. No, bueno, sí, pero no estaba también Meigui. Sí. Era pequeño. Era chiquititico. 80 personas que habían arriba y abajo. Ay, que yo nada más vi abajo. No vi arriba. Pero fue, y los muchachos tenían la idea: vamos a hacerlo. Yo dije: mucho trabajo. Yo conozco porque mi papá era restaurantero en Santiago, hotelero, y en mucho esfuerzo. Tú lo sabes, Micaela, porque tú también eres una empresaria de esa área.
y es mucha lucha. Sí. Y entonces ahí no hay sábado, no hay domingo, no hay nada, ni Navidad. No. Y yo lo que hice fue preguntarle a las mujeres de ellos, que son 2 asiáticas. Y ellas dijeron, sí, mamá, queremos. Digo, yo, pues vamos. Entonces, vamos a y ahora eso está en manos de ellos. Yo nada más soy una figurita relacionada. Pero, doña Rosa, sí, ¿y claro. cuándo usted va a Ella es un escribir nombre. su autobiografía? Sí, yo lo estoy esperando, ¿no? El barrio chino, yo escribí el libro sobre el barrio chino, de cómo lo hice y todas las intervenciones que hubieron. Eso es un capítulo. Sí, es parte de todo el proyecto y un poco la historia de mi familia, el reencuentro con mi familia en China. Pero mis 2 queridos primos, José Checheco, que es el presidente de la Academia de Historia, y Mukien Sanben, que también es prima nuestra, suya. sí, nos tratamos como hermanos. Fíjate lo que te digo. Ellos querían que yo escribiera la historia de la migración china en el siglo XXI, pero son apenas 2 décadas. Doña Rosa, Y 2 décadas. la historia suya. Bueno. Suya. No, yo pensé que mejor escribo las memorias de lo que hice en China, porque es un capítulo que es historia, obviamente. Ayer estaba Fran Moya Ponce, allá en Gran amigo mío. Sí, mío también. Y me decía eso, porque José quiere que yo escriba sobre la gastronomía china acá. Y también... Eso fuera otro buen tema. Exacto. Entonces, en las 2 décadas que han pasado, que es la primera y ahora la última del 20, los 2 acontecimientos más importantes de los chinos acá en el país han sido el barrio chino, que se constituyó y que esperamos ahora renovar. Yo estoy en un acuerdo con la alcaldesa, doña Carolina Mejía, para ver, y la colonia china. Ayer teníamos una reunión los líderes de la colonia china allá en el UBU, para ver cómo le metemos mano al barrio para ponerlo, dignificarlo, ponerlo más bonito, hacer una serie de cosas que sea de nuevo un atractivo, Le hace falta. que se complemente con lo que es la zona colonial. Sí. En eso estamos, en ponernos de acuerdo para este tema. Y luego la realmente historia debe ser, hay muchas cosas que yo no he dicho de lo que fueron la vida allá en China, las negociaciones allá, los viajes que hice internamente, de cómo realmente se logró aprobar las relaciones China-República Dominicana en el punto de vista diplomático. Y nada, eso es una asignatura pendiente, Amanda. Bueno, a mí sí Yo me siento gustaría. tan gratificada de estar sentada al lado de tu personaje. Sí. No, mire, usted, yo siento que usted debe... ¡Micaela! No, ella es la moderna de confirmación, que se queda ahí. Te amo, chula, pero te quedas ahí. Micaela. Tú no eres Pero nadie. Esas son el tipo de personas con que tú quieres relacionar. Yo nada más la estoy viendo a Micaela y yo me recuerdo cuando ella corría así de chiquitica y hoy tiene 40, ¿y cuándo? 47. 48. Y mi cara con la mano en la mejilla, mirando a Rosa Bien, todo ¿cómo ha el pasado el tiempo. tiempo? ¿Sabes por qué? Porque yo, cuando abrí Clementín, yo soy de la persona que me enamoro de la gente, Yo fui allá. platónicamente, obviamente. Entonces, Oh, cuando igual que yo obviamente. conocí a Vanessa Gaviria, que ella no me va a estar oyendo, pero yo me enamoré de ella porque ella tenía 24 añitos y en esos 24 añitos ella había hecho tanto y yo en mi edad no había hecho nada, ni mitad de lo que ella había hecho. ¿Y qué yo hice? Yo me hice socia de ella. Ya, inteligente. Sí. Claro. Y lo que yo aprendí y lo que sigo aprendiendo de esa muchachita es invaluable. ¿Tú me entiendes? Porque uno tiene que saber hasta dónde uno puede llegar. Puede ser que yo sea lo mismo para otra persona. Exacto. Sí. ¿Tú me entiendes? Pero Vanessa para mí fue todavía es una muy gran influencia en mi vida gastronómica. Ella fue la que como digo yo, la que le tiró la mesa debajo de mí para que yo saliera volando por ahí. Muy bien. Y le seguía, y cada vez que se iba apagando, porque tú me conoces, que yo volví y le echaba más leña o más fuego, lo que sea. Y eso es así. Pero son la grandes venga- mujeres. La venga te viene de tu papá, que era un buen cocinero. Bueno, papi. Tu papá era un excelente cocinero. Sí, yo me le paraba atrás, doña Rosa, yo me le paraba atrás y yo lo probaba todo. sí. En Guayacán él encontró una Guayacán. serpiente, la sazonó y la cocinó y nos dio serpiente a todito. La primera vez que yo probé, la primera vez que yo oí hablar
de que cold press, aceite de verde, qué sé yo cuánto, fue con tu papá. En Guayacán, que fui ahí y él tenía una botella y sacó pruébalo así. Papi, aceite verde, él no se lo untaba porque no podía. Sí. Y tía Olga, que en paz descanse, se quedó tan joven hasta que se murió, porque era jovencita, esa piel como la suya, esas pieles así, era aceite verde que ella se ponía y yogur. Ajá. Sí. Las chinas se ponen agua de arroz. Agua de arroz, sí, he oído y eso. la pomada de la perla. Esa me gusta a mí. La perla. A mí me encanta el arroz. El arroz Bueno, por tu vínculo con el doctor Cie. Mira. Sí. No, yo creo que yo soy, porque yo soy un hartón. Sí, bueno, eso es un tema bastante. Cuando Rubén va a mi casa, le digo yo, ¿qué estamos cocinando? Arroz, habichuela, pechuga, vegetales. Yo nada más miro a la que esté cocinando y digo, Rubén está ahí, ¿eh? Ok. Y me voy. Mira, Llegó Rubén. Sí, para que echen un chisme de arroz. No. Una tacita y media más. Mire, doña Rosa, ¿por qué? Rubén, compórtate. Que te estoy viendo. Tú puedes, cielo. Porque hay 2 menús allá. Él le ha cogido con él, doña Rosa. No, es que hay 2 menús, no hay 2 menús. Mira. Nosotros como testigos. No. Están los muchachos arreglando el menú, si tú supieras. Ahora, ellos están... Pues vamos mañana a decirle que nos manden todos los platos nuevos. Pero el asunto es que, mira, se inició ¿Qué significa WU? la entrada al cielo. Wow. Oh, qué buen Por eso me nombre. convencieron ¿Por qué? de cambiar el nombre de Meihui por Wu, además es la familia de Wu. Entonces dice, mamá, Wu quiere decir entrada, la boca al cielo. Entonces yo dije, muy bien, vamos a hacer un portón chino de verdad, como yo quería hacerlo en varios chinos y los taiwaneses no me dejaron, de pura dinastía, ¿entiendes? Ese portón chino que hay allá es muy simbólico, porque es réplica de lo que es el corredor más largo que tiene récord Guinness, que está en el palacio de verano de la emperatriz Sisi Donawa. Y eso es verdadera arquitectura china, ¿no entiendes? Sí. Entonces, lo que me trajeron los taiwaneses a México, a la México con Duarte, no es arquitectura china. Eso hasta lo pinté yo a mano. Yo misma pinté a mano porque me lo trajeron plain. Ellos me trajeron ese techo en fibra de vidrio que yo detestaba, yo no sabía. Yo creía que me van a hacer otra cosa. Y lo que me trajeron fue eso. Entonces, amarillo, yo me quedé un fin de semana pintando los cuadritos, todas esas cosas. Y puse a un cocinero chino que encontré del otro lado del puente, que se llamaba Long, que él sí era pintor. Y alguien en la comunidad me dijo, sí, hay un chino que pinta. Y yo le dije, tráiganmelo. Y me lo trajeron para pintar los dragones. Otro lío era que los 4 dragones miran hacia abajo y no miran al cielo. Y para la simbología de la cultura china, el dragón debe mirar siempre al cielo. Porque el dragón es el elemento mitológico que representa al emperador. Y entonces muchos chinos de ahí, cantones, se querían que yo le cortara la cabeza al dragón y que la pusiera para arriba. Y yo, pero eso no se puede. Eso es imposible. Aquí en la República Dominicana se puede, ¿verdad que sí? Sí, Aquí le buscan la sí, pero la verdad es que ya era muy compleja la situación. Mire, Y Wu Asian Cocin tiene ese portón chino en conmemoración a que es la entrada al cielo. Cuando tú entras allá, ahí te encuentras el soldado de terracota, que es un símbolo también de la cultura china, y los monjes. Los monjes, porque yo soy católica, pero soy medio budista también, y eso es parte de mi misma biculturalidad. Y entonces, de ese lado está el frente amplio de la calle, yo lo sembré de bambú todo alrededor, y tú sientes que hay una energía que se mueve, porque eso es Feng Shui, eso es puro Feng Shui. Sí. En la fuente que puse al final del jardincito, que es pequeño, pero
lo tengo ahí lleno de orquídeas, pues yo soy orquidiófila también. Ajá. Ahí en la fuente es el punto de la prosperidad y del dinero. Ahí tengo los peces. Ahí es que nosotros vamos a comer. Ahí es que nosotros vamos a La comer. mesa, ponme la mesa. Ahí la mesa, al lado de ahí de la Que la fuente. pondremos. Ahí tengo los peces Mojándonos. que son un simbolismo de la abundancia. Sí. Los peces para los chinos es la Que abundancia. son dorados. Sí. Y entonces, ya cuando tú entras con la casa, esa casa es de esas casas antiguas que hicieron ese proyecto de los prados. Esa casa la remodelamos y entonces vino mi querida amiga Ada Balcácer y nos pintó un mural en el salón porcelana o el salón azul, y luego está el salón amarillo. Nos pusimos de acuerdo y ahí comenzamos a jugar. Mire, ¿ustedes están abiertos los domingos? Todos los días, pero el domingo pues. es muy complicado. La gente Es más, yo voy a viene hablar con golpes. Fran Moya para que Sí, vaya. los domingos los chinos. Él no va a ir porque tiene miedo. Él tiene miedo de Sí, que... claro, de COVID y de la gente y todo Ah, eso. no, pero él vino con una chinita que vino, Aimé que NG también, como yo, él la trajo ayer muy gentilmente a presentármela. Y entonces ella es directora de un museo en Nueva York. Ujú. Ella vino a Punta Cana para entrevistarse con él y entonces él me la llevó a comer allá. Oh. Esto, sí. Oh. Pero los domingos es terrible porque Sí. viene mucha gente y entonces a veces queda mucha gente sin poder comer, es un problema. Yo le sugiero a todo el mundo pues que hagan reserva con Ok. tiempo. Nosotros tomamos la reserva y no hay ningún problema. La gente si tiene su reserva puede venir. Voy a No llamar crean ahora, que es vamos. complicado, pero sí. Mañana No, pero habrá paso. recuérdate, mañana Pato Pequines, entonces Sí. tienen que, al lado de la fuente de la prosperidad. A ver, Sí. Entonces, muy bien. vamos a una pausa. Cuando vengamos, yo le voy a hacer preguntas puntuales sobre mi curiosidad, porque doña Rosa no puede irse sin contestarme esa pregunta a mí. Y yo necesito, yo tengo la respuesta, pero yo quiero confirmación. ¿Entiendes? Entonces, Modestia aparte. Bueno, fuimos a musiquita, Rubén. sí, Venimos ahora. venimos con Amanda Libotti y Rosa NG. Mandarín, perdón. Después hacemos una serie en Netflix. Yes. Ay, por favor. I'm doing it. Sí. Oh, por Dios. Una temporada por cada subtema. Exacto. Gastronomía. Yo no creo que el ego le dé para No, tanto. yo no doy tanto, Sí. realmente yo estoy en una etapa. Pero usted no deje eso a nosotros Sí, sí sí, nos da. nosotros, a nosotros Nos sí nos da el ego para eso. sentamos a entrevistar como por periodo, ¿no? Sí. Bueno, ya es un poco. Yo le iba a decir, mire, para disfrutar de una verdadera velada, de una verdadera comida, de una verdadera cena china, hay que ser invitado por un chino. Porque a nosotros se nos va a meter en la cultura nuestra y no vamos a disfrutar de verdaderamente una inmersión en la cultura de otro país. Los chinos son personas muy sutilmente delicadas. Entonces, ellos primero, desde el nombre de un restaurante, porque evocan a cosas de su cultura, de su religión, de su convicción. Eso de Wu me ha encantado a mí. Pero de la misma forma, usted ve que hay, por ejemplo, el restaurante Delicia del dragón que viene flotando porque si yo qué que yo cuánto. A mí me encantan los nombres chinos. Los nombres chinos son deliciosos. Sí, son muy poéticos. Son muy Son poéticos. sabrosos. Tiene que ver Sí. con la concepción cultural. Sí, Eso sí, así es. Estamos hablando de un país con 6.000 años Sí. de existencia, de historia. Exacto. Una No, cultura muy rica, y una memoria elementos. muy específica y hay récord para todo está escrito. Sí. Todo está escrito. Entonces, yo recuerdo que en mi época de profesor universitario, ya yo no tengo paciencia para dar clases. Yo sí le tengo una pregunta a doña Rosa. Ok, sí, dale, Rubén. A mí me invitó un alumno chino que yo tenía, nos invitó a todos. Cuando llegamos, A la casa. sí, al restaurante. Aquí, tú estás hablando aquí en Santo Domingo. Sí, aquí en Santo Domingo. Era una clase muy peculiar porque él nunca podía ir. Él trabajaba en la embajada,
Las horas. tenía unos deberes que hacían de su agenda. ¿Clase de qué? De mercadeo. Ah, ok. Entonces, él raras veces iba, pero él me decía que le pusiera y él sacó la mejor nota. La mejor nota. ¿Tú me entiendes? Entonces, él me invitó y él me explicó que en primer lugar, un chino nunca dejaría que las personas ordenaran. Que un chino le dice que no a eso. ¿Por qué? Porque el chino no puede permitir que a nosotros se nos moleste con eso. Entonces tú ves que no va a haber menú, que él va a tener. Entonces es un rito, es ritual, todo es, comemos mandarina para limpiarnos el paladar, bebemos té, bebemos qué sé yo. Entonces hay, pero un festín, yo me paré de ahí, yo dije, yo nunca había comido comida china. Nunca. Mira, lo normal es que en un banquete chino, así, hayan por lo menos 9 platos. Exacto. 9 platos. Y 9 El 9 platos. es un número muy significativo porque significa también longevidad. Entonces, la gastronomía china va primero hay 8 regiones en China de gastronomía que se consideran regiones específicas. La cantonesa es quizá la más conocida porque son los cantoneses los que más han emigrado por el mundo, pero igual la fuquinesa también es muy conocida porque la mayoría de los inmigrantes en Estados Unidos. La Sichuan también. Exacto. La Sichuan, que es muy picante, la gente en el norte, digamos de Beijing hacia arriba, comen con mucha harina, y muchos tallarines, y mucho pan, y muchas frituras, ¿no? Pero Cantón se destaca por ser más de productos frescos, casi vivos. El pollo hervido cantonés es muy famoso porque tiene que tener un puntito de que el pollo está cocido, pero le queda un poco en los huesos la sangre. Se come con una salsa de jengibre. Ay, Dios mío, debe ser delicioso. Muy exquisito. Sí, muy sano, además, muy sano. Entonces, los productos vegetales también, todo tiene su simbolismo. Los fideos significan la longevidad, los camarones significan, el pescado significa la dicha, la abundancia. Los camarones también tienen su significado. Entonces, para los chinos, la comida, que hace un país muy pobre. ¿Se entiende? La crisis continua. País de hambruna. País de hambruna era China. Entonces, para ellos, un grano de arroz era un grano de arroz muy valioso. El grano de arroz es como una moneda de oro. Porque poderlo comer, poderlo alcanzar, era la meta de cada y casi ser todo humano. Es comestible. Claro. Sí, por eso. Nos dicen en Cantón, hay una frase que dice, todo lo que vuela se come, todo lo que arrastra y todo lo que nada. Pero yo he pensado mucho en eso porque la mayoría de nosotros de este lado del mundo no tenemos la más mínima idea de lo que significa vivir una hambruna. No tenemos idea. Eso es verdad, eso es cierto. Porque aquí en Occidente, especialmente en el área de los trópicos, pues nosotros tenemos la mata de mango, el tiempo de mango, la mata de aguacate, cuando hay aguacate, la yuca, los plátanos, es decir, nosotros tenemos siempre etapas. Pero muchas veces las fallas, la hambruna, la mayoría de las veces las hambrunas no son realmente causadas por un evento natural. Es un fallo en manejo estructural, sistémico, administrativo. Es un fallo, el caso de nuestros vecinos, por ejemplo. No hay tierra porque han devastado todos los árboles, pero también es que los países o las fuerzas que tienen el poder de intervenir no lo hacen. O hay alguien que intercepta las ayudas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, lo que pasó en Somalia, lo que pasó en Bengala en la Segunda Guerra Mundial. O sea, no hubo necesidad. Claro.
Bueno, la realidad es que los chinos han avanzado mucho, esa es la verdad. China ya no es un país semifeudal como era antes. Sí. Y ellos han hecho sus propias experiencias, algunas no han estado tan bien, pero lo han hecho y es un país muy planificado. Ellos se han hecho metas específicas, no hay hambre en China, la gente come y come bien. Al chino le gusta comer, todo se resuelve en la mesa normalmente, si hay diferencias, si hay negociaciones, tú terminas siempre. Es una cosa, a mí me encanta, yo me quedo viendo a veces China, porque a mí me gusta hacer negocio comiendo. A mí me asombra, y no deja, Rebeca lo sabe, que yo le digo, mira, van a comer los chinos, van a comer. Y entonces a mí me gusta cómo ellos se sientan todos. Como es una cosa casi etérea. Piden como, es como, a mí me encanta verlo. Una mesa yo a veces quisiera ir y pedirle permiso. Déjenme sentarme aquí con ustedes. Mami, porque ellos comparten todo. Y me encanta eso. Lo que a mí me gustaba también, porque eso fue la experiencia en Taiwán. Y también andando con John Fenn aquí. Claro. Y como tú dices, tú no pides, tú dejas que ellos. Exacto. Y entonces la comida aparecen, los 9 platos, todo el mundo come y tú piensas, nosotros, bueno, ya se acabó. Ya se acabó. No, viene a otro más. recoger eso y traer otro viaje, ¿verdad? Y recoger pero... Yo iba al Gran Palacio del Pueblo chino que está en la Plaza Tiananmen, un escenario del más alto nivel. Y las cenas, o sea, los banquetes que daban ahí, era una cosa extraordinaria, de que eso era un plato van, plato vienen, plato van, plato vienen. Entonces siempre una combinación entre, a veces, lo salado, lo dulce, lo agridulce, lo así, con salsitas especiales, que uno nunca puede terminar, pero además el estómago no alcanza para No lo tanto. alcanza, no. Mira, doña Rosa, yo tengo una pregunta. ¿Usted sabe algo sobre el restaurante chino que había en el Hotel Embajador? Sí. Hábleme de eso, por favor. Ese era un restaurante fantástico. Yo diría que el mejor restaurante de comida china que había aquí. Gracias. Y ese restaurante era de Simon Yit. Simon Yit era un chino hongkonés, cantonés hongkonés, que vino a República Dominicana en los años 70. Y él y su hijo, Bernardo Yi, que fue quien hizo el gran Palacio de Jade, ahí en la callecita que baja al malecón. Que era muy bueno, por cierto, en una época. También, sí. Ellos, el señor Simon Yi vino aquí, justamente invirtieron muchísimo, trajo una serie de chinos hongkoneses a comprar todos los apartamentos de alrededor del Hotel Embajador. De los jardines. De los jardines, sí. Muchos de esas personas que compraron ahí le dieron la nacionalidad dominicana, un pasaporte dominicano. Ellos tenían ciertos temores cuando se sabía que Inglaterra va a salir de Hong Kong y que ya eso iba a ser región administrativa de China. Y entonces vinieron, compraron, quedaron un tiempo, pero al final se fueron de nuevo. Se volvieron muchos a Hong Kong o se fueron a Estados Unidos en esa época. Ese restaurante era realmente una maravilla. Sí. Yo no sé qué edad tú tenías en esa época. Mire, papi era presidente de la Cámara de Diputados. Así que yo tenía 10, 11 años. Por ahí. Y para mí eso era la gloria cuando yo oía que me decía, papi, vamos para la embajadora a comer chino. Para mí eso era... Entonces hay muy poca gente que me puede hablar de ese restaurante. Claro, yo recuerdo, y yo tengo en mi muy fino, había que ir muy fino, de todos los camareros impecables. Cuando tú comes una comida, ¿verdad? Que tú te acuerdas de esa comida toda tu vida, ese restaurante para mí era de las mejores comidas que yo he comido. Así fue, así era. El señor Simon Yi era un hombre multimillonario. Él andaba en varias limusinas cuando se transportaba. Lamentablemente
terminó preso porque según me comentan, hizo una serie de transacciones de intercambios que no eran permitidas y terminó preso un tiempo y después pero allá obviamente sí. allá, sí. Ay, pero yo creo que yo lo allá. conocía. No, si hubiera sido aquí, no hubiera quedado preso. No, por eso. Yo lo conocí porque cuando él vino, él le dio mucho esplendor al Hotel Embajador. Sí. Y ahí había un CEO que era un gran manejador de turismo español, Arturo Serra, y su esposa era muy amiga mía. Ella y yo estudiábamos junto italiano en esa época. Entonces me invitaba allá, jugaba tenis, otro amigo nuestro, a jugar tenis con ellos y nosotros íbamos frecuentemente al Hotel Embajador y comíamos en ese restaurante. A mí también me gustaban los shows que traían de Taiwán, traían unas danzarinas muy hermosas y realmente era la mejor comida que había aquí en esa época, porque debo señalar que también aquí, debajo en este edificio, también había el restaurante Dragón en los años 40 o 50, y era un buen restaurante, tanto así que Trujillo venía a comer o pedía comida de acá, según me cuentan. Pero doña me Rosa, decían que los trajeron chefs hongkoneses a enseñar aquí la comida, y de aquí fueron al Pez Dorado en Santiago, porque eso me lo dice Jorgito, Jorgito Joa, que está todavía allá en el Pez Dorado. Él es el que me contó la historia de cómo fueron de aquí para allá a enseñarle a ellos allá cómo manejarse en la cocina. Entonces la pregunta obligada ahora. La última. No, porque este programa va a durar 4 horas. Ay, Dios mío. Sí, entonces, Papi me dio la versión, vamos a era decir. el restaurante Yo tengo mi versión. que tiene gran cariño en mi recuerdo, que era Mario, allá en Mario es un spin-off. Mario Es un spin-off. Mario y Men eran primos. Exacto, y entonces Men pelearon. Men estaba Oye. en la parte sur del parque. Sí, en la esquina Estrelleta. Mario estaba, exacto, en la parte norte. El restaurante Mario era de otra categoría al de Men. Porque Men era como más popular, a nivel popular que era un comedor. Era un comedor, sí, frecuentaba así a nivel de comedor, pero el Mario no, el Mario era también con cierta etiqueta que se iba. Habían los dos ambientes. Yo recuerdo que en el Mario había el ambiente antro, el ambiente antro sofisticado, el bar con boots, con asientos de cuero, entonces estaba el dining room, que era espectacular, un salón gris y blanco. Yo recuerdo como ahora. Yo quería rescatar un poco ese tipo de plato de comida, pero hay muchas cosas que son internacionales o inventos. El London Broil, ese era el primer filete que yo me comí, que yo me acuerdo que fue un ritual con mi papá, porque mi papá me dijo, ya está bueno dejar de ordenar pizza. Tú no eres un muchacho ya, tú te vas como un filete. Y tú te vas a comer un London Broil. Y yo le dije, ¿qué es eso? Esa es la punta del filete. ¿Cuánto? Tráele un London Broil. Mira. Y eso fue para mí, cuando yo hice así y partí ese filete, que se fue el cuchillo. Claro, mantequilla. Y yo me lo metí yo dije, no, aquí no hay pizza que valga. Hay una anécdota del tema de Men. Resulta ser que el cocinero de Men era Felipe Ches, el padre de José Checheco. Sí. Él era el cocinero. Sí, y el padre de Pablo Ches. Exacto, de Pablo Ches. Que era amigo de mi mamá. Ahí hay unas disquisiciones, porque el viejo Felipe, a quien yo conocí a la esposa de él, la mamá de José, y yo estudié con una hermana de José. Resulta ser que el viejito era el cocinero, Felipe, y él fue que inventó el chicharrón de pollo. Pero ¿quién le dice a los descendientes de Men que eso fue así?
esa es parte, tú entiendes, de las cosas internas. Pero entonces de la don Pablo Ches, me dice sí, a mí que la receta, que ellos han intentado recuperar la receta. Ajá. ¿Y quién la tiene? Y que no, que nadie la tiene. No, que eso no es más que los picapollos de hoy en día. Sí. Lo que pasa es que los picapolleros de ahora, los chinos, hacen piezas grandes. Exacto, no parten la pechuga. Exacto, no. pero en el chicharrón de pollo es pequeño. Era pequeñito y eran más los mulos de pollo que se utilizaban y el mulo y el ¿cómo se llama? El antemulo, esta parte, era que se cortaba en pedacitos. Exacto. Allá en el Londres, en la José Martín, exacto, todavía hacen chicharrón de pollo, pero con todo el respeto que me merece mi amigo Roberto Chan, yo creo que no se puede igualar a lo que hacía Men, ¿verdad? Y lo que hacía, por ejemplo, pero a mí me han dicho, en el Escocia lo hacen. Exacto, a mí me han dicho. Yo estaba pensando meter el chicharrón de pollo por esa cosa. En el pero después dije, ay, no me voy a poner a inventar, porque mire, en el nosotros usamos nada más filete de res, el cerdo y el cuello de cerdo y la pechuga de pollo. Entonces meter a los cocineros a bregar con eso es un problema, ¿eh? Sí. Una cosa muy bonita. A mí me han dicho que hay un polvo, el polvo 7 especias. Sí, el polvo 5. El 5 especias, sí hay. Que esa es la clave. Eso es básico. El 5 especias lo encuentra ahí en el barrio chino en los supermercados, no hay ningún problema. Pero hay un toquecito de jengibre que también le dan, que ya lo hace distinto. Es el jengibre. Y debo decirte también, el doble frito también. Sí. Dígalo. Y el doble frito. Hasta para los tostones. ¿Qué el es el doble frito? Es que tú lo fríes, ¿no verdad? Y después lo sacas rápidamente, lo dejas unos segundos fuera y vuelve y lo fríes, así te da el tostado, el tostadito crujiente de la carne. Es así. Yo tengo un aguacero en la boca y a los 80 años yo voy a escribir un libro. ¿Cómo hacer pollo frito como el chef del chino el Men? Como Felipe. Felipe Chef. Pero déjame decirte, ojalá que no se me pongan guapos los Pablo y esa. Ahorita nos vamos a meter en lío nosotros. Pero debo decirte que yo he tenido una gran suerte, porque cuando los muchachos hablaron, vamos a hacer el restaurante, yo dije, bueno, hay que empezar donde están los cocineros que teníamos, que yo los enseñé. Uno estaba en Trinidad y Tobago. Yo lo arranco y le digo, venga para acá. Se iba a decir que para Brasil. Y yo, no invente, venga para acá, venga para acá. Usted es la piedra donde se va a fundar la iglesia, dije yo. Y entonces otro estaba por Santiago Rodríguez y los rescaté. Pero a su vez. ¿Qué hacía en Santiago Rodríguez? Era parrillero allá. Uno de esos paradores. ¿No? Sí. Y el caso es que luego conseguí 2 cocineros más que eran muchachos que empezaron como Stuart en el Jardín de Jade y el Gran Palacio de Jade. Entonces yo puedo decir que tengo los mejores cocineros de comida china dominicanos que hay. Por eso yo hago el pato pequinés, por eso yo hago muchos otros. No hay más nada que hablar. Yo digo que ya tú terminó. Yo tengo una tronera en el estómago. Ya tú sabes que tienes que escuchar a tu bebé Robert Lamarche cuando él dice que quiere un sitio. Sí, definitivamente. Es un fenómeno el caso de Wu. Todo el mundo me lo dice. Bacao, todo el mundo ha ido por allá, los influencers de la comida. Lo que tratamos de dar es calidad al mejor precio y además ambiente, que se sienta bien, la gente que entre al cielo realmente para comer. Exacto. Señores, miren, Robert Lamarche tiene 2 semanas y pico, 3 creo, diciendo que él tiene que ir a ese restaurante y yo he pasado por esta oficina 5 veces más o menos en ese tiempo y ha sido el restaurante, se le va a dar. Él me lo tiene meses diciéndome y yo, pero ¿qué me está hablando a mí? No, pero él tiene 3 semanas intensas. Sí, él tiene un tiempo hablándome de pero eso era porque usted venía, Él me había llamado y no se había podido dar. No se había dado, no, porque estábamos, yo entendí. Pero yo decía, ¿y qué será, Dios mío? No, que hay que grabar. Y yo ahí en el edificio, no tenía la menor idea que era una casa de Hugo Tolentino. Sí. Y que me iba a encontrar Micaela aquí, que era mi chiquitica, y que además cumple 48 años hoy.
Qué memoria, qué alegría. Ay. Para mí ha sido una gran satisfacción, de verdad que sí. Es mi cumpleaños, vieja, tengo que estar ahorita. Mañana celebramos con Pato. Exacto. El pato. Las patronales comienzan hoy. Porque uno cumple, pero tiene que seguir cumpliendo todo el año. No, Hay que claro. saber cuál es el animal tuyo. Tú lo Yo soy sabes. rata, yo creo. Ay, Dios mío, tú eres rata. Creo. ¿Sí? Sí. Es posible. El 73, tengo que buscarlo. Es posible, tú ya yo tengo 2 ratas. ¿No? Y mira cómo ella lo Y dice. son tremendas las ratas son tremendas. Además pasamos un año muy complicado de ratas. Sí. Déjame yo ver que yo Pero soy. bueno. Yo quiero ahora. Ya. Yo creo que yo soy güey. Ah, sí, este es tu El año. güey se lleva muy bien con las ratas. Este es tu año, sí, porque Ok. la rata se le subió encima. Exacto. De viva, se le encaramó encima y saltó y por eso salió la primera. Son muy hábiles las ratas, ¿eh? Son sumamente Sí. hábiles, sí. Sumamente inteligente. Señores, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado aquí. No se olvidará nada de las lecciones aprendidas. Gracias, Amanda, por traer tu sensibilidad histórica y tus conocimientos. Que Sí. nada. Sí. No, yo soy Ox. Güey. Ah, sí, Bueno, bueno, pues pues este es tu año. La rata soy yo. Este es mi ¿Este es año. tu año? Sí. Claro, este es ¿Cómo mi se año. llama? ¿En el 70? ¿En 1970? Tú eres 70. Espérate, que perdí ahora. 70, espérate un momento. 70. Un momento. Tú eres Relájate, reina. un perrito, mi amor. Ay, qué Un lindo. perro. ¡Popi! Somos muy amigos, yo soy tigre. Ok. Ah, Ya, ¿y qué sé yo? ¿Qué- Ahora qué- porque cuándo ahí tú tengo naciste? que entrar en el 56. En el 56, 1956. Vamos a ver. Monkey. Mono. Monkey. Muy bueno, ¿Y, muy bueno. Rebeca? 2005, Muy déjame bueno. We're ver. looking for it. Give it a rest. Give me Y no minute, era. porque esto es complicado, no es tan Tuvo un fácil dragón, como porque tú los chinos, tú los crees. asiáticos siempre que quieren un hijo dragón. el 2001, primer hijo 2002, dragón. 2003, 2004, Ah, 2005. Tú porque eres un el dragón es rooster, claro. Importante. ¡Cocorocó! Uy, qué traviesos son. Yo tengo una Mira, y entonces, ella esperó que llegara el año del mono para poder tener el segundo hijo. Ah, sí. Y son Oh. muy simpáticos los monos y muy traviesos también. Claro. ok. Pero los gallos son terribles. Terrible, Yo tengo un terrible. gallo, Ya se sabe. y el gallo se cree que sabe todo. Y Déjame ver los míos, ¿cómo serán los muy míos? inteligentes son. Sí. 2003, Ana Micaela es un sheep, Una oveja. una oveja. Sí, tú eres. No, mi primera. Ah, No, pero el la sheep tuya. es oveja o... Sí. Sí, oveja. Ovejita. ¿Y qué significa eso? Cabras, son cabras. Cabra. Cabra, sí, no cabra. Sí, es cabra. Tengo un sheep, Que es una, tengo una que es perra, una muchacha samura. tengo una perra que es Mariana Sí, bueno. Pero pues, Mariana no es 2005. Sí. Ay, yo 2006, ¿verdad? y tengo al chiquito que es Carlos Hugo. Ox, like mama. Ay, sí. Ay, Bien, bueno, este nosotros nos vamos a quedar conversando aquí. Ustedes no dejen de ir a Wu, no dejen de ir a Wu Asian Cuisine. Ahí están, ellos están en los Prados. Ahí los esperan para darles lo mejor de la cocina china, cantonesa, que ustedes se pueden Asiática en imaginar. general. Asiática en general. Bien. Fue un placer verdaderamente tener a todo individuo en esta cabina el día de hoy. Eso es despectivo. ¿Qué? Sí. Ok. Estas dos mujeres, Exacto. a estas dos mujeres. Es todo un monumento de mujer. Mujerones. Claro, claro. Y yo creo que hay que traer a Amanda nuevamente. No, Amanda, No, Amanda, queremos que sea algo- Amanda, déjamela tranquila ahí, porque yo la quiero enamorar. Sí, la para estamos que ella sea tratando. la productora. Ella no se ha dado de cuenta, pero la estamos Pero tratando claro, de claro. Guapa. engatusar. We're real Sí. Ya ustedes saben, señores, Ok. comenten en redes sociales sobre eso para que Amanda se emocione. Exacto. Gracias. Bueno. Ok, entonces ustedes cuídense mucho, cuiden a otros y vacúnense. Sí. Que esto- Los queremos muchísimo. Y Cuídense. Hasta mañana.